Hace 11 años, Luigi recibió una secuela para su aclamada aventura fantasmagórica con Luigi's Mansion Dark Moon. En general, el juego fue bien recibido por sus mejoras en la jugabilidad, pero sufrió por las limitaciones de estar en una consola portátil. Ahora este título ha recibido una vida extra en forma de remaster para Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar Luigi's Mansion 2 HD? Aquí te lo contamos. El rey ha regresado. Tiempo después de los sucesos de Luigi's Mansion, el profesor Egat se mudó a otro valle embrujado para continuar con sus investigaciones paranormales. A diferencia de otras ubicaciones, este lugar se caracterizaba por tener fantasmas amigables que ayudaban al profesor con su investigación. Eventualmente, todo cambia cuando King Boo y sus secuaces logran escapar de su prisión y llevan consigo al caos que convierte a los fantasmas amigables en entes agresivos, y traen todavía más actividad paranormal al valle. Sin muchas opciones, el profesor tiene que buscar nuevamente la ayuda de Luigi para salvar el día. ¿Podrá el hermano de Mario hacerlo de nuevo y resolver la crisis en esta ubicación embrujada? En cuestión de historia, este es un juego relativamente simple, pero algo que vale la pena mencionar es que fue uno de los títulos que ayudó a consolidar la personalidad del fontanero verde, por lo cual verás muchos aspectos encantadores de la personalidad de Luigi. La aventura está llena de gran sentido del humor y cuenta con algunos de los momentos más memorables del Mario verde. El único problema con la historia es que el ritmo es constantemente frenado por las llamadas de Egat a Luigi para expresarte cosas que en su mayoría son obvias. Esto es especialmente notorio al principio del juego. Cuando decimos llamadas constantes, ni una pareja celosa te llama con tanta frecuencia. Gradualmente, esto mejora, pero por otra parte, el fin de cada nivel cortará el ritmo de la historia. Una mejora dentro del remaster es el hecho de que ahora puedes brincarte las cinemáticas, lo cual hace que sea todo un poco más fluido. En general, la historia es encantadora, pero los problemas de ritmo sí son bastante notorios. Jugabilidad point and click encantadora con un problema. Desde su primera entrega, Luigi's Mansion ha encantado con su jugabilidad point and click y su combate espectral que nos recuerda a los cazafantasmas. Luigi's Mansion 2 expandió los conceptos del primer juego y ayudó a establecer los cimientos para el excelente Luigi's Mansion 3. Generalmente los juegos point and click dependen de un mouse y teclado, pero Nintendo logró superar esta barrera con una aspiradora que funciona como un mouse y la simpleza de moverse con el joystick y tener comandos simples para interactuar con todo. A lo largo de tu aventura, Luigi podrá interactuar con diversos objetos para tener una variedad de efectos, como proceder con la historia, resolver rompecabezas y obtener más dinero. Esta jugabilidad incentiva mucho la exploración de cada rincón de las mansiones para ver qué puedes encontrar. Por otro lado está el combate, en el cual te enfrentarás a diversos fantasmas que podrás paralizar con el brillo de tu lámpara y así succionarlos con tu aspiradora. La combinación de ambos ofrece una jugabilidad bastante única y divertida. Adiciones bienvenidas al remaster incluyen una mejor variedad de opciones de control. El problema con Luigi's Mansion 2 HD es el hecho de que se trata de un remaster, por lo cual los problemas del original siguen presentes. Mientras el primer y tercer juego cuentan con secciones amplias que son divididas por jefes, este juego cuenta con una estructura de niveles más lineal. Cada una de las mansiones presentes dentro del juego están divididas por niveles, en los que tendrás que cumplir un objetivo. Esto hace que después de cumplir cierto objetivo, tu exploración sea interrumpida para llevarte de regreso al laboratorio de Egat. Los problemas se hacen más notorios cuando estás tratando de completar el juego al 100%. Seguramente pasará que querías ver algo, pero justo completaste el objetivo del nivel y se acabó la exploración. En general, la jugabilidad sigue siendo igual de sólida que el resto de la saga, pero el problema de la estructuración de niveles puede cansar un poco, y nosotros preferimos un poco más de libertad. Presentación llamativa. Al ser un remaster de un juego de Nintendo 3DS, el brinco gráfico es bastante llamativo tanto en cinemáticas como en jugabilidad. Luigi, los fantasmas y los escenarios lucen mejor que nunca. Algo que vale la pena mencionar es que si se hace un comparativo con la secuela, el nivel de detalle de los escenarios no es tan impresionante. A pesar de esto, el juego cuenta con una presentación encantadora en donde destaca la personalidad de todos los enemigos que habitan el valle. En su momento, el título fue criticado por su variedad en diseños de fantasmas, pero viéndolo de una manera más analítica, los fantasmas normales tienen personalidades divertidas, a pesar de tener apariencias más genéricas. En cuestiones audiovisuales, el juego luce mejor con una mayor paleta de colores y la música suena mejor que nunca a pesar de ser la misma versión del 3DS. Lamentablemente, en el caso de la banda sonora, este juego es bastante limitado. Esto se debe a que la mayoría de las composiciones son diferentes arreglos de una misma melodía que, si bien es divertida, no tiene el mismo rango de variedad musical. En cuestiones de rendimiento, el título corre bien y salvo unos bugs menores, no hemos encontrado glitches mayores u otros problemas en el juego. En general, este brinco visual le cayó bastante bien al juego y pese a no tener una presentación tan impresionante como la secuela, es un juego que luce llamativo y tiene encanto audiovisual. La calificación es de 7.0. Quizá los fanáticos de la jugabilidad de la franquicia, más juegos disponibles en la consola siempre significa más diversión, y Luigi's Mansion 2 HD cumple con esto. El problema principal de esta propuesta está en su estructuración y lamentablemente se necesitaría un remake y no un remaster para poder cambiarlos. Eso sí,
Luigi's Mansion 2 HD es un juego divertido a pesar de tener dichos problemas. Quizá el título hubiera valido más la pena antes de la llegada de Luigi's Mansion 3 al Nintendo Switch como algo para jugar mientras esperabas la nueva entrega, pero ahora solo vale la pena si te encantó cuando lo jugaste en 3DS o por querer jugar toda la saga. Si tienes que elegir entre Luigi's Mansion 2 HD y Luigi's Mansion 3, la respuesta siempre será el tercer juego, porque el segundo estableció los cimientos, pero la experiencia definitiva de Luigi's Mansion es la tercera entrega, y esto será algo muy difícil de superar, en especial cuando se trata del que es considerado la oveja negra de la franquicia.